deducir el balance general de un sistema rectangular en coordenadas cartesianas, partimos entonces del balance general, donde se dice que entrada menos salida más generación es igual a la acumulación. Analizando el sistema que se tiene, podemos observar que tenemos entradas en X, Y y en Z, y tenemos salidas en X, Y y en Z. De esta manera, siguiendo la nomenclatura, vamos entonces a plantear el balance de energía general en coordenadas cartesianas. Entonces, según lo que tenemos una energía que entra, flujo de calor en X, más un flujo de calor en Y, más un flujo de calor en Z, menos un flujo que sale en X, menos un flujo que sale en Y, menos un flujo de calor que sale en Z. Tenemos más la generación igual a la acumulación. Teniendo en cuenta que por la serie de Taylor yo puedo conocer el valor de una función un punto más adelante, conociendo un punto más atrás, puedo hacer uso de ella para reemplazar estos términos de aquí y reagruparlos de otra manera. ¿Qué me dice la serie de Taylor? Me dice que si yo tengo una función a la cual yo le quiero conocer un punto i más adelante, basta simplemente con evaluar la función en el punto de arranque y tener en cuenta la derivada de dicha función con respecto a i de i. Siguiendo en este orden de ideas, la similitud que existe entre la serie de Taylor y esta ecuación respectiva de los calores se reemplaza entonces de la siguiente manera. Para trabajar puntualmente los flujos de calor, entonces podemos reemplazar la ecuación. ¿Qué puedo decir yo de esta ecuación? Puedo decir entonces que el flujo de calor en X más delta de X es igual al flujo de calor en X más la derivada del calor en la dirección X respecto a X de X. También lo puedo hacer para Y, entonces puedo decir que el flujo de calor en Y más delta de Y es igual a QY más la derivada del calor en la dirección Y de Y. Y lo mismo se puede hacer entonces para la dirección Z. Ahora, si yo tomo este término del lado derecho del flujo de calor en X, del flujo de calor en Y y del flujo de calor en Z y lo paso hacia el lado de acá, puedo reunir términos semejantes de esta expresión. Entonces, reemplazando los valores que obtuve de la serie de Taylor en mi ecuación respectiva, puedo decir entonces de la siguiente manera, que el flujo de calor en X menos el flujo de calor en X más de delta X más el flujo de calor en Y menos el flujo de calor en Y más delta de Y más el flujo de calor en Z menos el flujo de calor en Z más delta de Z más la generación es igual a la acumulación. Ahora sí, entonces se ve más fácilmente el reemplazo de los calores respectivos. Recordemos que acá faltaría el flujo de calor en Z, pero se consigue de la misma manera. Al hacerlo, entonces, yo puedo reemplazar estas expresiones en esta ecuación. Ahora, ¿qué me queda? Me queda el lado derecho de mi derivada. Como yo tengo en cuenta de que mi flujo de calor depende en 3 dimensiones, ya la diferencial se convierte en una diferencial parcial. Entonces, reemplazando, puedo decir que acá tengo el cambio, el calor en la dirección X,
respecto a x de x, pero negativo, porque al pasar este hacia el lado izquierdo me va a quedar con un signo contrario al que tengo acá. Pasa para el término de x, para el término de y y para el término de z. Entonces me quedaría acá también menos el cambio en el calor de y por dy menos el cambio en el calor en la dirección z de z más la generación igual a la acumulación. Al hablar del término generación, es necesario tener en cuenta que existe una cantidad de calor que se puede generar sobre este elemento diferencial y la cantidad de calor que se puede generar va referenciado a todo el volumen respectivo. Entonces, reemplazando la definición de la generación, entonces podemos decir que menos el cambio calor en x el término de la generación va sobre unidad de volumen. Entonces podemos decir que es un calor generado por el volumen. Y el término de la acumulación es la cantidad de energía que permite retener este elemento diferencial, y la cantidad que puede retener va directamente relacionado a la masa y a la capacidad calorífica. Por lo tanto, yo puedo decir que este término del lado de acá se puede definir como la masa por la capacidad calorífica por el cambio en la temperatura con respecto al tiempo. ¿Sí? Ahora, el volumen como tal de mi sistema, ¿cierto? Va a ser, como es un cubito, va a ser dx por dy por dz, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta que el volumen es igual a dx por dy por dz, y teniendo en cuenta que la masa es igual a densidad por volumen, y el volumen lo acabamos de conocer, entonces me quedaría densidad por dx, dy, dz, puedo reemplazar en esta ecuación respectiva. Entonces, escribiéndola de esta manera, el cambio en el calor en x respecto a x de x menos el calor en y de y menos el cambio en el calor de z más el calor generado por el volumen, que vendría siendo dx, dy, dz, es igual a la masa por dx, dy, dz, cp, la derivada de t con respecto al tiempo. Esta expresión se puede simplificar si se divide ambos lados de la expresión entre el volumen. Entonces, si dividimos ambos lados de la expresión entre el volumen, entonces todo este término se me puede ir por el lado de la generación, todo este término se me puede ir, aquí perdón, no era la masa, sino la densidad, y en estos términos entonces me va a quedar dividiendo, en este caso, de y de z, en este caso me queda dividiendo de x de z, y en este caso me queda dividiendo de x de y. Entonces, reorganizando la expresión respectiva, se puede obtener lo siguiente.
recordando la ley de Fourier, podemos definir entonces que existe un flujo de calor en X, un flujo de calor en Y y un flujo de calor en Z dentro de este sistema que se modelan con la ley de Fourier. Por lo tanto, se puede decir que el flujo de calor en X es igual a menos la conductividad en la dirección X por el área de incidencia de la energía en la dirección X por la diferencia o la diferencial de la temperatura con respecto a X. También se puede definir la de Y. Flujo de calor en Y es igual a menos la conductividad en la dirección Y por el área de incidencia del calor en Y por el cambio en la temperatura con respecto al tiempo. Con respecto a Y. Y lo mismo para Z, entonces el flujo de calor en Z va a ser entonces menos K en la dirección Z por el área en Z por la derivada de la temperatura con respecto a la dirección Z. Reemplazando estas expresiones en mi última ecuación, logro entonces decir lo siguiente. Este menos con este menos se me cancela, tanto para el flujo de calor en X como el flujo de calor en Y como el flujo de calor en Z, para quedar entonces lo siguiente. La derivada con respecto a X de Kx por Ax por la derivada de t en la dirección X por 1 sobre dy de z más el cambio con respecto a y de ky por a en la dirección y por el cambio en la temperatura con respecto a y por 1 sobre dx de z más el cambio con respecto a z de la conductividad en z por el área en z por el cambio en la temperatura con respecto a z por 1 sobre dx de y más el calor generado, y este es igual a la densidad por la capacidad calorífica por el cambio en la temperatura con respecto al tiempo. Resulta que para poder definir el área correspondiente por donde está ingresando la energía es necesario observar nuestra gráfica. El calor en X está ingresando sobre la cara lateral izquierda de mi cubo, donde el área de incidencia pues va a ser dy por dz. Resulta que como estamos hablando de un sistema que en este caso es un cubito, pues resulta que el área permanece constante en este caso. Por lo tanto, dy dz se pueden sacar de acá, de este término que corresponde al área de incidencia, que es esta cara de acá. Se sacan y se pueden cancelar con este término de acá afuera. Entonces este se puede cancelar con este. Ahora, para el caso del cambio en Y, el flujo de calor está ingresando por la cara frontal de nuestro cubito, que corresponde a esta de acá, donde su área correspondiente es dx por dz. Ese valor corresponde al término AY. Por lo tanto, dx de z, como permanece constante dado que es un cubo, se puede sacar de mi diferencial, cancelando entonces este término interno con esta división de acá. Y pasa lo mismo con z. Z está ingresando por la parte inferior de nuestro cubo, donde el área corresponde a la base del cubo correspondiente, que es dx por dy, que corresponde a este término. De x de y a z es lo mismo, por lo tanto se pueden cancelar. De esta manera entonces podemos simplificar nuestra expresión final. Podemos decir entonces que el cambio con respecto a x de kx por dt de x más el cambio con respecto a y de ky por la derivada de t con respecto a y más el cambio con respecto a z
de kz por la derivada de t con respecto a z más el calor generado es igual a la densidad por la capacidad calorífica por el cambio en la temperatura con respecto al tiempo. Considerando que nuestro material se comporta de manera isotrópica, es decir, que independientemente de la dirección, las propiedades del material van a permanecer constantes, entonces podemos decir que la conductividad en X es igual a la conductividad en Y y es igual a la conductividad en Z. Podemos expresar entonces finalmente la ecuación general de transferencia de calor, que dice que el cambio con respecto a X va a ser simplemente K por dt de X más el cambio con respecto a Y es simplemente K por dt de Y más el cambio con respecto a Z es igual a K por dt de Z más el calor generado es igual a la densidad por la capacidad calorífica por el cambio de la temperatura con respecto al tiempo. Y esta es la ecuación general de transferencia de calor cuando se tienen coordenadas cartesianas. Eso sí, importante recalcar que se trata de un material isotrópico. ¿Qué se puede observar en esta ecuación? Hay muchos términos que pueden variar. Por ejemplo, la conductividad puede variar con respecto a la temperatura. Por ello, se puede dejar acá internamente. Se puede considerar un sistema unidimensional. Por lo tanto, ni Y ni Z aparecerían. Por lo tanto, estos dos términos se pueden eliminar. Por ejemplo, no todos los sistemas presentan generación de calor internamente y no todos los sistemas se modelan en el estado transiente. Entonces, a partir de esta ecuación se pueden hacer todas las simplificaciones que se vengan detrás del análisis de la transferencia de calor.